Muy buenas noches a todos amigos y seguidores de Lino Te Lo Dice. Ya estamos en el aire nuevamente por aquí. Hemos tenido una semana de lluvia y ya tenemos la represa llena, que eso es bueno, fantástico. Esta noche, como le prometí, vamos a hablar en arroz y habichuela de los controladores de carga. Pero antes de... ¡Tíralo, Goyo! Vamos revisando por aquí. Goyo está mejorando. Goyo todos los días mejora. Una noche de esta le voy a traer a Goyo para que lo conozcan. Pues nada, como les prometí, vamos a hablar hoy eh, en arroz y habichuela de lo que son los controladores de carga, qué función tienen en el sistema de energía solar. No pretendo ser técnico. Sé que muchos seguidores pues tienen hasta más conocimientos que este servidor. Vamos a hablar, traje de ejemplo el Outback Flex, el 60 y el 80, porque goza de mucha fama. Vamos a ver unos detallitos de ese controlador. Hay mucha gente, hay mucha equivocación referente al controlador, que cuántas placas le puedo poner, que cuánto es el voltaje de circuito abierto que resiste. Pero antes que eso, yo quisiera moverme un momentito a la ley de Ohm, porque hay mucha confusión en todos los seguidores, todos los entusiastas, todos los fanáticos del sistema de energía solar y a los que no son fanáticos, que simplemente están aprendiendo para poder pedir sus cotizaciones. Vamos un momentito a la libreta. Hay una ley en electricidad que gobierna, y esta ley la hemos tocado en el pasado, gobierna los tres variantes de un circuito eléctrico, que viene siendo la ley de Ohm, en la forma más básica, voltaje. Si yo multiplico corriente por resistencia es igual que voltaje, si divido voltaje entre resistencia es igual a corriente, pero la que nos tiene que ver esta noche, y me gustaría que las personas, ¿verdad?, que son fanáticos y me están siguiendo, que se olviden de todo lo demás y vamos a concentrarnos en la potencia. Power es igual a voltaje por corriente. Esto tiene mucha confusión en los seguidores, porque típicamente yo hablo de que si usted tiene un sistema a 12 voltios y lo sube a 24 es más eficiente, y si lo subes a 48 es súper eficiente. ¿Por qué? Porque vamos a tener la misma potencia si mantenemos las mismas placas, porque al subir el voltaje, aunque la corriente, para los que no saben, baja, el resultado de power o los vatios o watts en inglés, porque aquí somos medio gringuitos, los watts vienen siendo los mismos. Hoy tuve una comunicación vía WhatsApp con una persona, creo que es de Ponce, que me dijo de que cambió su sistema a 48 voltios y que ahora que no entra, no marca que está cargando porque el día estaba nublado, que la potencia como que le bajó. A ese amigo que me escribió, si nos dejamos llevar por la fórmula, en ley de Ohm, el power es igual a corriente por voltaje. Si yo bajo o subo cualquiera de los variantes, mi resultado va a ser el mismo. La eficiencia del circuito a 48 voltios es porque los equipos trabajan más cómodos. Entre más baja la corriente, más alto el voltaje, más cómodos trabajan los equipos, son más eficientes. Todos sabemos que en un circuito eléctrico, una de las cosas que tratamos de evitar es el calor. El calor es un enemigo de todos los circuitos eléctricos por donde quiera que usted lo mire. Si yo en un circuito eléctrico subo el voltaje, bajo la corriente, pues mi eficiencia aumenta porque el equipo trabaja más cómodo. Hay uno de los videos míos en mi canal de YouTube que hablo de que hay gente que se atreve a decir que tienen un inversor de 8000 watts, 8 kilos a 12 voltios. Eso es imposible, eso es un embuste. Porque si usted
si usted define cuánta corriente necesita para generar 8 kilos a 12 voltios, va a necesitar un cuarto lleno de batería y va a necesitar, por lo menos en forma de, ¿verdad?, de broma, va a necesitar como 10 cables número 4.0 para poder manejar esa corriente. Así que el hecho de que yo me vaya a 48 voltios como el voltaje ideal de diseño, yo se lo voy a demostrar ahora bien sencillito. Aquí vamos otra vez a la libretita. El controlador de carga que más suena en las redes es el Outback Flex 60 y el 80. El 60 pues tiene una capacidad de manejar 60 amperes y el de 80 amperes. También tiene su equivalente en Schneider, que también es muy buen equipo. El Outback es un poquito más costoso, mucho más robusto. Los Schneider son muy buenos, son excelentes. Pero esta noche cogí este de ejemplo, ¿verdad? Para lo que tenemos son 30 minutos. Y no quisiera que el tiempo se me vaya muy rápido. Hay personas que me dicen que operan a 12 voltios y quieren aumentar las placas. Aquí estamos viendo que si el Flex 80 yo lo opero a 12 voltios, solamente puedo tener 750 vatios en placa. Si yo tengo 750 vatios en placa y lo divido en 330, que es una placa que suena mucho por ahí, yo puedo montar hasta 2 placas en mi circuito a 12 voltios. Pero si yo cambio el voltaje del banco de batería, por ende el inversor, a 24 voltios, ese mismo controlador le va a aceptar en el de 80 amperes le va a aceptar hasta 2000 vatios y el de 60 hasta 1500. Quiere decir que si yo simplemente cambio el voltaje de batería y tengo un 60, pues tengo 1500 watts, y si los divido en 330 de una placa bastante común, quiere decir que puedo tener 4 placas. Ya de 2 placas subí a 4 placas usando el mismo controlador. Y más aún, si yo cambio mi banco de batería a 48 voltios, el mismo Flex 80 me acepta hasta 4000 vatios y en el caso de 60 hasta 3000 vatios. Ya si estoy operando a 48 voltios y tengo un 80, voy a tener 4000 vatios, y si dividimos 4000 vatios entre la placa 330, quiere decir que ese controlador fácilmente va a manejar 12 placas. Miren la diferencia. Si estoy en 12 con el mismo controlador 80, voy a poner nada más que 2 placas. ¿A qué se debe esto? Es bien sencillo. Según le expliqué ahorita, cuando yo tengo altas corrientes y bajo voltaje, que sería el caso de 12 voltios, pues mi circuito se calienta más, el equipo electrónico, y no voy a entrar en detalles técnicos porque mi intención es hablar en arroz y habichuela. No voy a hablar en filete miñón ni langosta, voy a hablar en arroz y habichuela. Si yo opero a un alto voltaje, como mi circuito de corriente es más bajo, y ahí es que la gente se equivoca, porque hay una creencia falsa estoy viendo por aquí, Luis, ya mismo te contesto la preguntita. Hay una creencia falsa de que entre mayor amperes mejor el equipo. Eso no es verdad. Eso es una relación entre voltaje y corriente. Entre mayor voltaje, menor la corriente, más eficiencia de los equipos. Déjame ver por aquí, déjame ver una preguntita que tengo para cooperar aquí. Luis me dice, tengo una pregunta. Tengo un sistema con batería Tesla y se drena en menos de 8 horas la batería. Bueno, Luis, la batería Tesla son, creo que antes eran 10 kilos, ahora creo que son 13.5. Eso va a ser relativo a la carga que tú le estés haciendo al sistema de batería, cuánto le estás drenando. Otra cosa, y relacionado a la pregunta de Luis, hay personas que piensan que en 48 voltios
aún manteniendo la misma cantidad de placas, vamos a decir que estábamos en 12 y montamos 2 placas y cambiamos a 48, nos quedamos con 2 placas, que va a tener más tiempo de uso del sistema. Es lo mismo. Lo que pasa es que usted va a tener mayor eficiencia en el circuito, las baterías van a trabajar más cómodas, porque el banco de batería tiene que suplir menos corriente en el caso de los inversores, y todo va a trabajar más tranquilo. Es como un carro 4 cilindros. Si estamos subiendo la cuesta de Calley, para los que me están viendo fuera de Puerto Rico, la cuesta de Calley es una cuesta bastante empinada, donde los vehículos sufren mucho de motor, tienen que tener una buena potencia. Si yo voy a tener un carro 4 cilindros con 6 pasajeros y estoy subiendo una cuesta empinada, ese motor va a funcionar menos eficiente, va a necesitar más gasolina para darme el mismo resultado. Ahora, si ese vehículo o carro, automóvil, ¿verdad? Porque me están viendo gente de diferentes partes del mundo, acá en Puerto Rico les decimos carro, tiene un motor de 8 cilindros que tiene mucha potencia, va a trabajar más cómodo, pero va a seguir subiendo las 4 personas. O sea, no quiere decir porque me fui a 48 voltios me va a durar más el equipo. Si yo mantengo la cantidad de batería y las placas correspondientes, aunque subí el voltaje, lo que voy a tener es más eficiencia del sistema. Así que, haciendo un resumen, yo tengo mi Flex 60 o 80 y puedo operar sin degradación de operación hasta 40 grados centígrados. Es una temperatura bastante alta. Otra cosa que afecta mucho los sistemas, en este caso los controladores, no podemos encerrar los equipos en cuartos donde no haya una ventilación cómoda. No es que tenga aire acondicionado, pero que esté ventilado, porque el equipo necesita refrescarse y enfriar los circuitos para operar. Vamos a ver uno de los videos que yo hice hace algún tiempo, está en mi canal. Vamos a verlo un momentito. Lo que hice fue que saqué unos extractos, porque a mí me gusta mucho, para aquellas personas que no tienen conocimientos técnicos, irme a lo visual. Vamos al videito, lo vemos, son unos segunditos nada más y regresamos. Esta noche vamos a hablar un poquito menos técnico, más visual, de qué es un controlador de carga. Vamos allá. El controlador de carga. Muchas personas me dicen, no, tengo un 60 amperes, tengo un 80 amperes, tengo 30 amperes. ¿De cuántos amperes debo comprar mi controlador de carga? Señores, hoy en día que contamos con tanta variedad de placas solares, la primera pregunta que debemos hacernos antes de comprar nuestro controlador de carga: ¿cuánta capacidad en vatios y a qué voltaje mi controlador de carga funciona? Pero no quiero llenarlos con datos técnicos. Quiero decirle qué es lo que hace un controlador de carga en nuestro sistema. Esto es bien sencillo, sumamente sencillo. Pensemos que este envase que tengo con agua es la energía que está bajando del techo. Y este envase va a decidir cuánta energía y cómo va a caer en esta taza que vendría siendo la batería. Los controladores de carga tienen 3 ajustes de voltaje. Está el volt, absorb y el de flotación. Cuando las baterías están vacías, como está este envase, el controlador de carga va a generar una corriente máxima y la vamos a llamar volt. Cuando el controlador de carga ve que la batería ya está en un estado de carga, ese voltaje y corriente la va a pasar a una etapa que es absorb. Es un poco más lenta la capacidad de él, o la capacidad de él, sino su condición de bajar energía al banco de batería. Y finalmente, él llega a una condición que es de flotación. En esa etapa, el controlador de carga lo que va a hacer es mantener un flujo pequeño de corriente a sus 100 baterías según él lo necesite. Si el inversor empieza a funcionar y demanda más energía, el controlador funciona como una llave de paso. Aumenta la cantidad de energía que baja de las placas, pero siempre evitando que... un pequeño resumen de un videito que hice con agua. Me gusta mucho usar las comparaciones visuales para que la gente vean de qué estamos hablando.
en el mercado existen diferentes controladores. Básicamente hay dos controladores. Vamos a ver por aquí a la pizarrita, a la libreta. Hay dos controladores básicamente. En el pasado, en sistemas pequeñitos, sistemas de 12 voltios, sistemas que no eran con el propósito de generar sistemas a nuestros hogares o comercios. Yo tenía una batería y quería tener un foco eléctrico, quería tener un sistemita pequeño para un televisor, un radio, chijá. Pues existía o existe todavía el PWM. Eso lo que quiere decir es Pulse. Mi inglés no es muy bueno. With Modulation. Ok. ¿Cómo trabaja ese controlador? Ese controlador es económico. Es bastante económico. Él lo que hace es que coge la placa solar. Típicamente se trabajaba, si era 12 voltios, con placas de 36 celdas, donde el circuito abierto eran unos 19, 20 voltios. Circuito abierto es cuando la placa usted la mide con 1 metro sin conectarle nada. Ese es circuito abierto. Estoy tocando un poquito técnico, pero vamos allá. Ese tipo de controlador se usaba mucho en 12 voltios, con placas de 36 celdas. Y ese controlador lo que hacía, yo lo montaba en el medio de mi placa, estoy simplificando, y mi batería, y él lo que hacía era básicamente un switch donde él prendía y apagaba dependiendo de la condición de batería. Según el voltaje de referencia en la batería, ese controlador PWM abría y cerraba. Pero lo interesante es que lo hacía en una forma modulada, quiere decir como si fueran unos pulsos. Y la razón es para buscar una salud en la batería. Las baterías típicamente, una batería sencilla de ácido plomo, tiene unas placas de plomo dentro del cajón de la batería y tiene un líquido que es el electrolítico, en este caso ácido sulfúrico. Cuando yo someto una batería a descargas y cargas y descargas y cargas, las placas se le adhiere una basura, como si fueran unas hojitas de conflay. Y este señor PWM anteriormente era simplemente un switch, después los hicieron con modulación para crear una cierta vibración en las placas de las baterías, y esas adherencias que se le pegaban a las placas de plomo cayeran y la placa se mantuviera bastante limpia para tener una batería saludable. Aprovecho para decirle que en el caso de las baterías ciclo profundo, a una diferencia, la gran diferencia con una batería de carro, aparte de la forma que él da la corriente, en una ciclo profundo y una de auto, el espacio físico que hay del fondo de la batería a las placas de plomo, en la de ciclo profundo ese espacio es mayor. ¿Por qué? Porque esa batería se diseñó para ser descargada y cargada, y esa basura que caía de las placas de plomo se acumulaba en el fondo. En una batería de auto, como eso casi no ocurre, porque el carro inmediatamente prende y ya está fuera la batería del sistema y se mantiene cargada, ese espacio físico era mínimo. La razón es que en una batería que yo estoy descargando y cargando, aquí, si yo no le doy un espacio, se va a acumular basura, debris, y va a llegar el momento que si esa basura toca las placas, pues ya la batería se nos dañó. Por eso es que había una tendencia en el pasado, estoy aprovechándome esta explicación sencillita. En el pasado decían no ponga la batería en el piso que se cruza, y la gente la trepaba en un bloque, le ponía un palo. Pero mire, señores, si usted tiene una batería de auto que la está cargando y descargando continuamente, la puede trepar en el cielo, que cuando se llene de basura se va a cruzar. Pero vamos a dejar eso para otro día. Yo sé que aquí hay mucha gente en el canal que
saben bastante de teoría y me pueden enseñar a mí, ¿verdad? Yo trato con mi leves conocimientos de darle un poquito de luz. Vamos al controlador que nos interesa ahora, que es el MPPT. Eso quiere decir Maximum Power Point Tracking. ¿Y qué es eso? Eso viene siendo los controladores que una de sus características es que van a estar siempre monitoreando el banco de placas solares, el controlador y el banco de batería. Y este individuo MPPT tiene una logística de circuitos electrónicos que va a estar viendo el voltaje de circuito abierto en el panel, el voltaje que hay en el banco de batería, y él viene siendo un árbitro que va a tratar de mantener la mayor potencia posible hacia las baterías de acuerdo al estado de carga y de acuerdo a la placa. Yo lo comparo y me gusta mucho esta comparación. Si yo cojo un auto, no soy muy bueno dibujando, para los que saben algo de mecánica, y voy aquí guiando mi cajito, y yo conecto el motor directamente a las ruedas, que sería el momento donde las baterías están totalmente descargadas, el vehículo está totalmente detenido. Si yo no tengo en el medio una cosa que se llama transmisión, ese vehículo le va a dar mucho trabajo o quizás nunca pueda echar a caminar. ¿Por qué? Porque aunque el motor tenga una potencia brutal, no hay una relación con el diferencial. Los que me están escuchando y son técnicos, estoy tratando de llevarle un poco de luz a las personas que no son técnicas. Así que denme el chance, ¿verdad?, de explicarle. ¿Qué pasa? El MPPT viene siendo la transmisión. A este carro le montaron transmisión. Y cuando yo voy a romper el momentum de la masa que voy a arrancar, que sería el caso de una batería agotada, este circuito o esta transmisión me va a transferir la máxima potencia que se pueda a la rueda y yo iría en primera. Una vez que el desarrollo velocidad, si no cambio de primera a segunda, va a llegar un momento que si sigo acelerando puedo dañar el motor. Y ahí voy tercera y cuarta. Esos cambios de carga versus batería, y eso lo va a hacer el MPPT. Va a estar monitoreando voltajes de placas, circuitos abiertos, voltajes, carga, relación de corrientes y voltajes, para manejarla de la mejor forma que sea aplicada a la batería. Por eso es que los circuitos MPPT no es que produzcan más corriente, sí producen más corriente por este efecto, porque logran hacer la transferencia de la potencia que tengo en mis placas a mis baterías con un circuito de transmisión. Ese efecto pues es muy bueno. Los que se pasan mirando el controlador van a ver que el controlador se pasa haciendo unos ajustes matemáticos y cambiando los números. Voltaje de entrada 120, 119, 89, 90, voltaje de batería tal, corriente, el voltaje lo va a tratar de mantener estable, pero entonces la corriente me la sube 5 amperes, 3 amperes, 2 amperes, 9 amperes, y eso se pasa haciéndolo el controlador continuamente. ¿Para qué? Tirando los cambios para que ese vehículo coja la velocidad adecuada, la potencia adecuada para mover la masa, y en el caso de batería, lograr una carga correcta de las baterías. Pues básicamente de eso es que se trata los controladores de carga. Es una de las piezas más importantes en mi sistema. Es una pieza que va a definir cuántas placas yo puedo montar en mi circuito. Mucha gente, yo quiero trabajar a 12 voltios. Sí, pero estás trabajando en 12 voltios, compraste un regulador, un controlador de carga muy bueno y te limitaste en la cantidad de placas que puedes instalar. ¿Por qué? Porque estás limitando la capacidad de ese controlador de bregar con altas corrientes y voltajes bajos. Se me había olvidado, voy a poner por aquí mis contactos. Todo el mundo sabe que trabajo por una empresa donde cotizamos e instalamos sistemas comerciales, ya sea en residencia
o en empresas. Ahí está mi correo electrónico, está mi celular. Estoy en las redes como Lino te lo dice, tanto como Facebook y YouTube, que son las más que uso. En YouTube todos estos videos que yo hago pasan a la parte de video y quedan grabados para todas las personas que quieren refrescarlo. Eh, Tengo muchos ejemplos, llevo alrededor de 20 años en la industria, he hecho instalaciones desde lamparitas de jardín hasta sistemas trifásicos donde se instalan 1000, 2000, 3000, 4000 placas solares con inversores string inverter como lo es el SMA de Sony Boy, microinversores. Tengo casi todas las certificaciones como instalador, aunque no lo hago, no soy perito electricista y no me meto con los peritos electricistas, simplemente me dedico a orientar y ayudar a las personas para que logren lo mejor de su sistema. Todo aquel que me quiera contactar para que yo le cotice, estoy a las órdenes. Siempre lo repito, todo aquel que tenga dudas o problemas y me quiera consultar, prefiero que sea por correo electrónico, porque recibo miles y miles de consultas y créanme, no es fácil tratar de contestar las cosas individuales. Yo lo que trato es de reunir un tema en específico y con ese tema ayudar a la mayor gente posible. Siempre estoy a las órdenes para todo el mundo. Como siempre digo, me hayan comprado el sistema mío, lo hayan comprado un competidor, para mí no hay competidores, para mí hay amigos de la industria, donde si operamos de una manera correcta y en orden, hay negocio para todo el mundo. Con eso no hay ningún problema. Para los que están entrando hoy por primera vez al canal, salgo live todos los miércoles 8:30, y en el caso de que surja alguna noticia, algún tema de interés para las personas, como sucedió el domingo con el terremoto de Perú, pues salgo al aire con transmisiones especiales, donde el domingo estuve hablando de la problemática de las baterías en tablilla 7 pies, lo cual yo considero que es un error brutal. Así que vamos cumpliendo ya los 30 minutos. Sería todo por esta noche. Como siempre, le doy las gracias por acompañarme. Estoy a las órdenes. Mi correo electrónico Lino te lo dice @gmail, y mi teléfono 787-930-6991. Gracias a todos y muy buenas noches.